Bienvenidos a Cienciacionalistas. Como cada semana los saludamos Charlie Y David. y pues como todos los episodios los invitamos a quedarse con nosotros porque hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante, porque hablaremos de las vidas y las experiencias de aquellos científicos visionarios que desafiaron las normas solo para enfrentarse a la persecución por sus ideas revolucionarias. Sí, así es. Hoy intentaremos desentrañar pues las narrativas de algunos científicos que a lo largo del tiempo se encontraron en el ojo de la tormenta solo por desafiar el status quo, por cuestionar creencias arraigadas y pues por abrir nuevos caminos en la búsqueda del conocimiento. Así es, y pues hubo cárcel, hubo exilio, hubo persecución, ¿no? Social, incluso exclusión social, ¿no? Y pues en última instancia, incluso pues la muerte, ¿no? Para algunos de ellos. Eh, Está la historia, ¿no? Ujú. Plagada de estos casos en el que un montón de pensadores a lo largo de la historia, este, pues, pues su único crimen fue el de pensar diferente a la mayoría, ¿no? Correcto. Fíjate que curiosamente en muchos de estos casos, eh, pues las ejecuciones o los juicios que se llevaron a cabo en contra de estas personas, Ujú. pues se originaron en contextos políticos y sociales bastante complicados. O sea que en realidad sus teorías científicas fueron nada más muchas veces una excusa para provocar sus muertes, porque obviamente sus ideas revolucionarias iban a ser una molestia para los poderes fácticos de la época. Sí, y un primer ejemplo de esto es Hipatía de Alejandría, una gran y destacada matemática y filósofa neoplatónica, ¿no? Que vivió en el siglo IV precisamente en Alejandría. La persecución de esta mujer se relacionó, como bien dijiste, en la introducción de factores políticos y religiosos de la época, más que por sus ideas. Claro, en una época en la que pues las mujeres realmente solían dedicarse a otras cosas, ¿no? Ujú. Hipatia fue educada por su papá en filosofía, en astronomía, en matemáticas. De hecho, precisamente por este motivo se le consideró como la primera mujer científica de la historia, aunque por desgracia, y como sabemos, nada o poco de su trabajo se conservó. De hecho, sus grandes ideas solamente podemos conocerlas gracias al trabajo que hicieron sus discípulos. Sí, y fue precisamente gracias a ellos que pues sabemos el día de hoy que pues construyó cosas como el planisferio, un planisferio, un destilador, de hecho el primer hidrómetro también se le adjudica a ella. Y pues sí, como te decía, resulta que en la época de Alejandría estaba pasando, bueno, en este contexto histórico estaban pasando tensiones políticas y religiosas, digamos que graves para su contexto, ¿no? Por un lado tenemos a los paganos, ¿no? Ujú. Y por el otro lado pues estaban los judíos y los cristianos, ¿no? Sí. Y particularmente en este momento, las comunidades paganas y cristianas estaban en un aumento y pues Hipatia pues resulta ser una figura pública, ¿no? Claro. Respetada y fue vista obviamente, ¿no? Por Ujú. estos ignorantes fanáticos como un símbolo de paganismo y pues bueno, lamentablemente ya sabemos cómo terminó su historia. Pues sí, fue asesinada por una turba cristiana, pues liderada por Cirilo de Alejandría, únicamente por querer eliminar pues las influencias paganas en sus conflictos infinitamente ignorantes y faltos de lógica, ¿no? Una pena y una inconmensurable pérdida, Carlos. En este contexto, pues la persecución de Hipatia de Alejandría se convirtió en un sombrío episodio de la historia de la ciencia, ¿no? Donde la intolerancia y las luchas políticas llevaron a la tragedia de una brillante mente, que pues desafió muchos paradigmas de su tiempo, ¿no? Pues sí, y siguiendo con cierta línea del tiempo, Carlos, Miguel Servet es otro gran ejemplo de lo que estamos hablando. Este señor fue un médico, teólogo y reformador español del siglo XVI. En este caso, su persecución se debió a sus ideas religiosas y teológicas, ¿no? Más que a sus adelantos científicos. Pues investigando, pues este señor Servet, ¿no? Tenía ideas antitrinitarias, ¿no? O sea, de la Ujú. Santa Trinidad, ¿no? Como Ujú. sabemos es la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Incluso él hasta publicó una obra, ¿no? Donde habla sobre los errores que tiene esta teoría Sí. y obviamente pues todos sus escritos generaron una gran controversia.
y lo llevaron a, digamos, algo así como un conflicto con la Iglesia Católica, y así también como con las autoridades pues protestantes. Protestantes de la época, ¿no? Y en la Reforma. Sí, fíjate que la astronomía, meteorología, física, matemáticas, incluso la anatomía y la medicina, todas estas fueron ciencias que este señor cultivó y no lo dejaron pues cosechar, ¿no? Hubiera hecho grandes cosas y no lo hubieran pues desvivido. Que es lamentable, ¿no? Estábamos viendo, creo que hay incluso un episodio ahí por ahí de Carl Sagan, precisamente de Cosmos, donde habla que en la Edad Antigua pues ya estaban estos inicios de la ciencia, ya se estaban empezando a cuajar, vamos a decirlo así, y llegan toda esta ola de corrientes ideológicas, religiosas, en su mayoría para ese momento, y que detienen, ¿no? Como que ese contexto de desarrollo científico, ¿no? Y pues sí, o sea, y aunque en este caso sociedades científicas no fueron las que lo pusieron en la mira de los católicos y los protestantes, sí fueron sus opiniones religiosas. De hecho, en el mismo libro en el que se describe la circulación pulmonar, una de sus mayores aportaciones, Servet también vierte opiniones sobre los sacramentos, por ejemplo, como que el bautismo no debe hacérsela a los niños, que debe ser un acto consciente por parte de los adultos, ya sabes, opiniones de este estilo, ¿no? Que son pues bastante revolucionarias para la época, ¿no? Claro. Porque reflejan evidentemente la idea de un libre pensador. Pues sí, y de hecho, pues en este siglo estas mismas opiniones todavía pues son censuradas, ¿no? Por tu tío o por la tía católica, ¿no? Y pues resulta que en 1553 este señor fue arrestado bajo la acusación de herejía, donde un señor, Juan Calvino, desempeñó, pues diría yo, pues un papel más que decisivo en la sentencia judicial contra Servet. Lo condenaron por herejía al final, blasfemia, y fue ejecutado pues, en la hoguera. La persecución de Servet pues refleja entre muchas cosas la brutalidad, ¿no? Un tremendo retraso intelectual de la época, ¿no? La intolerancia ideológica que ya estábamos mencionando hace poquito, ¿no? Y pues esta parte que pues a pesar de que ya han pasado 1000 años desde lo que había ocurrido con Hipatia de Alejandría, pues seguía bastante vigente, ¿no? Sí. De hecho, pues Servet pagó un alto precio por expresar sus opiniones heterodoxas y apenas estamos de hecho empezando el viaje. Sí. Creo que aquí me gustaría interrumpir un poquito. Estamos haciendo este episodio porque el episodio pasado hablamos sobre la ciencia canalla. Así es, ¿no? Entonces creímos que pues era una buena serie hablar primero a lo mejor de ciencia canalla, ¿no? De lo que se había hecho bajo la protección del Estado, vamos a decirlo así. Y ahorita estamos hablando por el contrario, ¿no? Digamos que como para equilibrar la balanza. Exactamente, ¿no? Que de hecho, pues, considero que son muchísimos más los mártires científicos, ¿no? Que precisamente por expresar sus ideas fueron reprendidos, que los daños que pudo haber ocasionado las políticas científicas, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, que eran bastante cuestionables desde la perspectiva ética. Y afortunadamente pues cada vez son menos, Carlos, ¿no? O sea, la historia creo que sí hemos aprendido un poquito de ella. Y pues esperemos que de aquí para el futuro pues estas historias pues no tengamos que volver a repetir un episodio similar, ¿no? Pues esperemos que no, pero parece que como decíamos cuando armamos el episodio, hay una tendencia clara a que la gente, la sociedad siempre tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, claro. Continuando un poquito, Giordano Bruno, otro grande en su época. Este señor fue poeta, filósofo, matemático y famoso por sus teorías cosmológicas, ¿no? Una de ellas era pues la propuesta de que las estrellas no eran más que otro astro, ¿no? Que nuestro Sol también era pues una estrella más en el firmamento, ¿no? También aseguraba que el universo pues era infinito, con innumerables sistemas solares, y pues obviamente también estaba la teoría de que pues había probablemente hasta planetas habitados, ¿no? Un montón de cosas más súper adelantados a cualquier época. Pues igual que Servet, ¿no? Cuestionó la doctrina de la Trinidad cristiana, ¿no? Sí, y eso al parecer pues ya fue demasiado para la Iglesia Católica. Lo declararon hereje y lo condenaron a morir en la hoguera una vez más. Pero fíjate que algo que a lo mejor no se aplicó en el momento de su ejecución, pero que sí a lo mejor trajimos con nosotros hasta ahorita, fue la declaración o la declaración que él hace cuando recibe su sentencia, ¿no? Sí. Que fue la de: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia
que yo al recibirla. Que es prácticamente una amenaza, ¿no? De no van a poder esconder la verdad para siempre. Exactamente. Qué miedo, ¿no? En esa época, pues escuchar esa frase, ¿no? Esas palabras tan lapidarias. Pues sí, la verdad es de que, te digo, son bastante revolucionarias estas ideas. Y bueno, pues la historia de la verdad y del conocimiento pues está llena lamentablemente de sangre. Pero pues también al mismo tiempo creo que pues me daré más miedo ser parte de esos brutos, ¿no? Y ser recordado por haber hecho y propiciado algo así, ¿no? Pues es otro ejemplo, ¿no? De una persona que fue condenada por desafiar las creencias. Y pues afortunadamente su destino pues lo convirtió en uno de los grandes símbolos de la lucha por la libertad de los libres pensadores, ¿no? Pero ¿sabes quién más fue perseguido por la iglesia debido a sus ideas? Bueno, definitivamente uno de los más famosos es Galileo Galilei, ¿no? El astrónomo y físico, italiano. Correcto, sí, continúa. Pues Galilei fue también perseguido por la Iglesia Católica, sobre todo porque apoyaba la teoría heliocéntrica, de Copérnico. Como sabemos, iba en contra de la visión geocéntrica que defendía la Iglesia. Pero ¿por qué otras razones pues Galileo fue perseguido, Darío? Pues las autoridades eclesiásticas pues argumentaban que sus observaciones contradecían firmemente la interpretación general de ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Como vimos en el episodio de la Tierra plana. Ya lo mencionábamos, ¿no? En esa época no había una discusión de que la Tierra fuera plana, pero sí había una discusión porque se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Siempre hemos también tendido, ¿no? A creernos que somos sumamente importantes, ¿no? En este universo. Sí, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a dejar, que creo que es buen momento, a lo mejor para mencionarlo, vamos a dejar aquí la imagen que sacó una de las ondas Voyager del planeta Tierra, ¿no? Que es un gran ejemplo de cómo somos como diría Carl Sagan, una pequeña mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Así es. ¿No? Algo que nos invita a la humildad. Definitivamente, Carlos. Al final, pues Galileo fue llamado a juicio por la Inquisición en 1632 y un año después fue condenado por hereje. Lo obligaron a retractarse de todas sus afirmaciones y pues tuvo que vivir bajo el exilio el resto de su vida. Y fíjate que Galileo, después de que lo sentenciaron, él también dijo una frase que creo que más o menos iba en el sentido de decir, y aún así no es el centro del universo, algo así, o aún así sigue girando en torno al sol. Así es. Sí, porque y aún así se mueve. Exactamente, y aún así se mueve. Es cierto. ¿Te suena el apellido de Kepler? Obvio. Pues aunque no fue perseguido de la misma manera que Galileo, Kepler enfrentó también algunos problemas debido a sus creencias protestantes. Suena bien lógico porque prácticamente fueron pues contemporáneos, ¿no? Sí, Kepler desarrolló las 3 leyes del movimiento planetario, que se le nombraron después como las leyes de Kepler. Estas leyes fueron fundamentales para el desarrollo de la astronomía y las futuras teorías sobre la gravedad y el movimiento orbital de los planetas. Ya lo decías, ¿no? A diferencia de algunos de sus contemporáneos como Galileo, las leyes de Kepler sí estaban, respaldadas por una extensa cantidad de datos, de observaciones, ¿no? Y de cálculos pues, bastante precisos. Sí, de hecho, su colaboración con Tycho Brahe le permitió probar sus teorías y su trabajo pues, en gran medida fue respetado y aceptado por la comunidad científica de la época. Hay otro caso, ¿no? Que es, a diferencia de Kepler, por ejemplo, Lucilio Vanini, uno de los muchos antecesores de Darwin, que se consideró uno de los primeros filósofos modernos en defender al ateísmo abierto en Europa. O sea, imagínate los pantalones que tenía, ¿no? Y aunque su filosofía era, digamos, un tanto confusa, lo que sí se sabe es que negaba la idea creacionista y la inmortalidad del alma, ¿no? Que, repito, es una idea en esos contextos históricos, híjole, es bien, pues hay que tener muchos pantalones para hacer esas declaraciones. Sí, además ya teniendo como antecedente todo lo que le había pasado a Kepler, a Galileo, a Giordano Bruno, ¿no? Sí. Pues creo que sí tendrías que tener bastantes arrestos para una vez más ponerte en contradicción con las ideas de la época, las ideas científicas y las ideas religiosas y políticas. De hecho, algunas de las razones que incluyen la persecución de
Vanini incluyen, como dijiste, pues el ateísmo, ¿no? Vanini se considera uno de los primeros filósofos modernos en defender el ateísmo abiertamente en Europa. Su escepticismo hacia las creencias religiosas tradicionales y sobre todo hacia la existencia de un dios fueron pues las ideas que chocaron directamente con las enseñanzas de la Iglesia Católica, igualito que en nuestros días. Pues sí, o sea, al final, pues en ese contexto histórico, pues eran blasfemias, ¿no? Que lo pusieron en un conflicto con las autoridades eclesiásticas. Y pues esto le valió una condena precisamente. Por blasfemo. Exactamente. Y pues ¿qué le hicieron? Pues le cortaron la lengua y lo quemaron y lo estrangularon y lo quemaron. ¿No? O sea, son muertes pues bastante brutales, ¿no? Creo que muchas de las cosas que se conocen además de tortura hasta la fecha vienen de esas épocas, ¿no? Sí, es que no solamente es silenciar la verdad, ¿no? O silenciar al quien está en una postura diferente a la tuya, sino además es hacerlo sufrir y hacerle ver al resto de la gente y al resto de los científicos que eso es lo que les depara si se les ocurre pues tener alguna idea extraña o revolucionaria, ¿no? Es increíble el odio y lamentablemente la imaginación también que tenían para hacer este tipo de torturas, ¿no? O sea, la imaginación. Pudieron haber utilizado esa imaginación para otras cosas, ¿no? Exacto, o sea, pudo haber sido para otras cosas y no, o sea, lo hicieron para cosas terribles. Pues sí, después de estos horribles actos, pues cualquiera pensaría, ¿no? Que pues ya hasta ahí se acabó esa época y ya, ¿no? Ya no va a haber más ejecuciones, pero pues lamentablemente pues no fue así, ¿no? Y en algunos casos no fue la iglesia, sino también pues pues el Estado incluso también fue protagonista en estas masacres, en estas torturas, ¿no? Quizás la más conocida sea la de Lavoisier en esas épocas, el padre de la química moderna. Sí, muy pocos saben, de hecho, o sea, saben que lo ejecutaron, pero muy pocos saben que de hecho, bueno, aquí no fue tanto por la parte científica, sino fue porque Lavoisier trabajaba para una empresa de recaudación de impuestos y pues resulta que en algún momento pues arrestan a todas las personas que trabajaban en esta empresa. Y pues lo sentencian a la guillotina en 1794, ¿no? Dejando evidentemente un gran vacío en la comunidad científica y lo que nos lleva a preguntarnos también que pues cómo eran las políticas de agresivas, ¿no? Cómo había hasta la fecha, ¿no? Obviamente, pero evidentemente en esas épocas era más la necesidad de mantener el control, el poder ejercerlo de manera absoluta, de no puedes cuestionarme porque me desestabilizas el Estado, ¿no? Pues sí, también, y lamentablemente pasa a la fecha, ¿no? Los linchamientos mediáticos, no solo que pues en esa época los linchamientos también eran físicos, ¿no? De hecho, Lagrange también escribió al respecto diciendo que ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero, ¿cómo era? Pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar. ¿Sí? Otra frase lapidaria, ¿no? Totalmente, y que deja en visto, pues, que pues fue una muerte injusta. Sí, a todas luces. Creo que, bueno, y aquí pasamos a otra parte, ¿no? Este caso que vamos a mencionar ahorita, igual a lo mejor no es tanto una cuestión del Estado o de creencias religiosas, ¿no? Aquí es como una situación más de propia experimentación sí. Que salió mal, pero que también podemos llamarlos mártires porque es gracias a esta gente que a lo mejor no muere en vano. Exactamente, no mueren en vano, pero no mueren a lo mejor por una cuestión ideológica o por parte del Estado, ¿no? Porque el Estado los quiera silenciar. Así es. Sino que más bien dentro de su propia experimentación cometen errores. Y aquí la enseñanza y son mártires porque nos dejan un importante conocimiento de cómo se debe hacer la investigación científica, ¿no? Ya decíamos de las éticas, pero también de sus prácticas, claro. Siempre buscando la seguridad. De las personas, ¿no? Correcto. Pues vamos a hablar de este caso, ¿no? De lo que se llama en un libro. Los mártires del flúor, ¿no? Ajá, los mártires del flúor. Este pasaje, bueno, estos textos, lo sacamos de un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de ciencia, ¿no? Precisamente que habla de estos, de los pasajes que no te cuentan en la escuela. Exactamente, ¿no? O sea, que desconoces. Uh-huh. Y bueno, los mártires de la ciencia se le dice así a todos los científicos que aislaron el flúor, ¿no? Uh-huh. Que intentaron aislar el flúor, ¿no? Esta es una sustancia que es un elemento más bien de la tabla periódica, ¿sí? Que como ustedes saben, pues
es un elemento que pues prácticamente reacciona con todo, o sea, incluso con los gases nobles. Y casi durante 3 décadas, pues intentaron aislarlo de todos los compuestos que formaban debido a sus características de reaccionar con todos los elementos. No fue sino hasta que Humphrey Davy, experto en electrólisis, logró identificar de manera, vamos a decirlo así, objetiva, la formación de este elemento, ¿no? Y pues bueno, o sea, de hecho fue algo un poco triste porque logró identificar el elemento, pero debido a que el flúor produce un gas que es bastante tóxico, pues perdió uno de sus ojos, ¿no? Claro. Y fue hasta 1813 más o menos que empieza la locura pues de todos estos científicos por aislarlo, ¿no? Muchos fracasaron, ¿no? Davy fracasó, los hermanos Knox fracasaron, también se intoxicaron gravemente, incluso Pauling también murió por inhalación de este gas, ¿no? Y fue hasta 1886 cuando Henry Moissan pues logró aislar este elemento en 1906, ¿no? Y recibió el premio Nobel de Química. No sé si fue de manera póstuma, ojalá que no, pero pues todos ellos, pues como dices, se incluyeron dentro de la lista de los mártires del flúor. Sí, creo que no, creo que sí logró vivir para que le entregaran su premio Nobel, ¿no? Pues sí. Creo que veremos más adelante algunos casos, ¿no? De que se les otorga el reconocimiento después de su muerte. Lamentablemente yo, bueno, a lo mejor por como veo el mundo, pues eso ya no sirve de nada, ¿no? Pero bueno. Pues otro caso, pues es el del mercurio, ¿no? Pues el mercurio sabemos que es un metal pesado. Sí. Y es problemático porque cuando entra en contacto con una persona, es asimilado por los pulmones y después entra en circulación debido a su alta disolución o de capacidad de disolución con grasas, ¿no? Hasta llegar al cerebro. Sí. De hecho, el principal compuesto causante de esta intoxicación es el metilmercurio, ¿no? Ya ha estado presente en varios envenenamientos masivos durante el siglo XX, ¿no? Uno de ellos fue en Japón, me parece que en Minamata, y pues esta intoxicación fue básicamente por comer pescado contaminado, ya que este elemento pues tiene la capacidad, o más bien los seres vivos no tenemos la capacidad de metabolizarlo. Entonces pues si se intoxican los peces o cualquier otro animal que lo haya consumido y no muera y nosotros lo consumimos, pues va a pasar tal cual el elemento y nos va a intoxicar pues hasta llegar hasta la muerte, ¿no? Hubo estudios acerca de este compuesto. Una de estas personas fue la química Karen Waterhan. La historia cuenta que como cualquier otro día, pues siguiendo los protocolos de pues, que existían en ese momento, accidentalmente derramó algunas gotas sobre sus manos, aunque traía guantes de látex. Pues 3 semanas después aparecieron los síntomas, no le dio mayor importancia, y 3 semanas después empezaron los síntomas, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Aunque recibió terapia de quelación por metales pesados, pues al final no sirvió de nada y pues murió. ¿Y por qué hablamos de ella? Pues porque precisamente fue gracias a su muerte, ¿no?, que se diseñaron protocolos de trabajo específico con el dimetilmercurio. Después creo que tenemos a Alan Turing, ¿no? Sí, el siguiente nombre en esta lista, como dices, es Alan Turing. Ya en el siglo XX, el renombrado pionero de la computación británico fue perseguido debido a sus preferencias sexuales, lamentablemente, ¿no? En una época en la que la homosexualidad era todavía pues un tabú, ¿no? Y era ilegal incluso en Reino Unido y gran parte de Europa Oriental. Pues creo que casi todos conocemos, ¿no?, su historia. Pues definitivamente, o sea, bueno, él definitivamente fue alguien sumamente importante, ¿no? Desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial por su trabajo en la construcción de una máquina, de la máquina Enigma, ¿no? Que fue la que logró descifrar varios los códigos secretos, exactamente, ¿no? De hecho, pues precisamente si tienen la oportunidad de ver la película de Código Enigma, pues véanla porque es muy buena y creemos que está bastante bien detallada su vida. Sí. Plasmada en esta película, ¿no? Sí, es de las pocas películas pues que se ciernen tal cual a los hechos científicos, ¿no? Y a la ciencia. Podemos hablar también de Interestelar, podemos hablar de Gattaca, y pues bueno, Oppenheimer, exactamente, que está nominada al Oscar, y para estos momentos seguramente ya habrá ganado absolutamente todo. Pues esperemos que sí. Ojalá.
Pero bueno, pues como les decíamos, a pesar de que sus contribuciones fueron bien significativas para su país, pues Turing fue perseguido por su orientación sexual y después en 1952 fue arrestado y condenado por un cargo llamado indecencia grave, ¿no? Se le ofrecieron dos opciones, o la prisión o someterse a la castración química. Pues bueno, al final Turing pues opta, ¿no? por esta parte de pues, una castración química, ¿no? Pues su carrera fue afectada gravemente y además pues le prohibieron trabajar en proyectos gubernamentales, ¿no? Sí, por si fuera poco, digamos que, ¿cómo se dice cuando te, pues sí, tiran todo tu trabajo, toda tu trayectoria y pues estás básicamente muerto en vida en el ámbito pues profesional, ¿no? Pues fíjate, te boicotean, te sabotean. fíjate, Tu propio estado. sí, o sea, además, sí, al que gracias a tus descubrimientos, pues se ganó la guerra. exactamente, y fíjate que estuve viendo, bueno, yo creo que la mayoría lo conoce, hay una serie en Netflix que se llama The Crown, y hay un episodio precisamente donde hablan sobre la abdicación del tío de la reina Isabel, ¿no? El tío David. Este personaje, pues se sugiere que después de la abdicación, ¿no? Del trono, o sea, él abdica y por eso sube al trono el papá de Isabel y por eso la línea de sucesión se va con Isabel, ¿no? Okay. Ella no estaba, vamos a decirlo así, considerada para llegar al trono de alguna manera, ¿no? Abdica su tío y pues después de su abdicación la serie menciona que él viaja a Alemania donde tiene un encuentro con Hitler, o sea, tiene un encuentro con los nazis y pues resulta que después de eso él se mensajea, ¿no? Bueno, se envían cartas, no se mensajea obviamente por celular, sí. pero se envía cartas donde le promete el Tercer Reich que de ganar la guerra y de derrotar a Inglaterra, pues él se convertiría otra vez en rey, ¿no? Con todas, ¿no? O sea, quitarían a su hermano, seguramente lo ejecutarían. Y él se convertiría en rey. Aquí o sea, la comparación va porque dentro de todas esas cartas que se encontraron, él estuvo enviando cartas a los altos mandos nazis sobre cómo era el estado del país durante la guerra. Okay. Los bombardeos, cómo quedaba la ciudad. O sea, filtraba información. Nunca recibió un castigo. Nunca recibió un castigo ejemplar, vamos a decir, sí, por haber traicionado a su país. Claro. Y tienes por el contrario a esta persona como Alan Turing, que dedicó su vida, que gracias a él fue una pieza fundamental para ganar la Segunda Guerra Mundial, porque descifraron el código de la máquina Enigma y pudieron prever los ataques que iban a realizar los nazis, lo que les daba una ventaja para detenerlos y fueron muy estratégicos y eso les permitió también ganar la guerra. Y sin embargo, uno que fue un traicionero a su patria, no le hicieron nada. Y por el otro, uno que dedicó su vida, que ayudó, pues lo condenaron, ¿no? Solamente por sus preferencias sexuales. Sí, por un lado la impunidad y por otro lado la traición del Estado hacia pues, un ser humano, ¿no? Y un gran científico. Exactamente. Pues Turing falleció a causa supuestamente de una intoxicación por cianuro. Pero pues la verdad es de que... Sí, las circunstancias fueron más o menos misteriosas, ¿no? Y aunque oficialmente se declaró que fue un suicidio, pues también se ha hablado sobre la posibilidad de que pudiera haber sido un accidente, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Un accidente pues, provocado tal vez. Una historia triste. Pues para el registro, en 2013, como decías anteriormente, Turing recibió una disculpa real póstuma, ¿no? Pues al igual que Galileo cientos de años después. Y para lo que sirven ya, ¿no? O sea, nada. Sí, bueno, no, al menos desde mi perspectiva no sirven de nada. De poco o nada. De hecho, creo que para lo único que sirve es, digamos, para redimir al verdugo, ¿no? Nada más. Probablemente, ¿no? Pero redimen porque al final del día creo que la historia al final del día les da la verdad. Y al oficial o al verdugo, mal. Exactamente, los deja mal y no tienen de otra más que retractarse de lo que hicieron en su momento, ¿no? Hablando de científicos que tienen sus películas, Dian Fossey, también famosa también por su película de Gorilas en la Niebla, era una renombrada primatóloga, ¿no? Pues conocida principalmente por su dedicación al estudio y protección de los gorilas en Ruanda. Esta mujer enfrentó muchísimas dificultades en la década de los 80, lo que le condujo trágicamente a su asesinato en 1985.
La razón de la persecución de Diane fue pues, un conflicto con los cazadores furtivos y las autoridades locales, ¿no? Su postura contra pues, los cazadores furtivos y la caza ilegal de los gorilas pues, le generó un montón de problemas, ¿no? A ella y pues de hecho incluso los habitantes que estaban involucrados en estas actividades ilegales, ¿no? Y a medida que ella intensificaba sus esfuerzos para proteger a los gorilas, pues sus relaciones con estas mismas autoridades se volvieron cada vez más tensas hasta que pues hubo acusaciones graves, ¿no? de Fosey, que estaba intentando incluso intervenir en los asuntos locales, ¿no? En 1985, pues esta Dian Fossey fue encontrada asesinada en su cabaña de Ruanda de una manera bastante brutal. Y bueno, la historia oficial no revela ningún tipo de detalle al respecto, pero pues se especula que fueron asesinadas precisamente por el Estado, porque tenían ciertos pues ciertas prácticas o ciertos contratos con estos cazadores furtivos, ¿no? Sí, es cuando topas pues con el poder, ¿no? Sí. Con un conflicto de interés en el que pues evidentemente no quieren, digo, sin intentar sonar conspiranoico, ¿no? Pero pues bueno, sí son ejemplos de que pues hay un conflicto de interés en el que están afectando. Claro. Están, vamos a decir así, en un mal momento, en un mal lugar, ¿no? Y pues por eso terminan pues de esta manera tan triste y penosa, ¿no? Pero fíjate que afortunadamente tanto su legado como el de Kepler o Bruno pues logró sobrevivir y trascender hasta nuestros tiempos, Carlos. ¿Cuánta información no se habrá perdido por actos tan atroces como, no sé, la destrucción de la biblioteca de Alejandría, la Inquisición, la quema de los libros durante la ocupación nazi? Pues muchísima, o sea, debe haber sido muchísima información. Y bueno, finalmente, pues concluiríamos con el caso del Dr. He Jiankui, ¿no? Pues fue un caso bastante sonado, de hecho en años muy recientes, ¿no? Que fue un científico chino que enfrentó la persecución debido a su participación en la edición de embriones humanos, ¿no? O sea, la edición genética de embriones humanos. Sí, en 2018 este señor anunció que había utilizado una técnica de CRISPR-Cas9 para modificar genéticamente embriones, ¿no? Para conferir resistencia precisamente al virus del VIH. Obviamente este anuncio generó una controversia grande entre la comunidad científica, ¿no? Y pues más bien, más que al tema, digamos que tecnológico, más bien fue por temas éticos. Y pues fueron también las razones, ¿no? Para su persecución, ¿no? Y la condena pues de este doctor, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un tema bastante controversial porque la edición genética en humanos plantea muchas y muy serias preocupaciones éticas, porque implica manipular el material genético de células no somáticas que se va a transmitir a las generaciones futuras, como mencionamos en el episodio donde hablamos sobre eugenesia, que lo vamos a dejar por aquí también. El problema más grande fue que llevó a cabo estos experimentos sin el consentimiento de la comunidad científica internacional. Creo que el problema aquí fue más orientada hacia la falta de supervisión y transparencia, ¿no? Aunado, claro, a la ausencia de pues, las aprobaciones regulatorias antes de poder proceder a realizar este experimento. Pareciera que sí, porque a nivel técnico se contaba con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un procedimiento exitoso. Sí. Sin embargo, para él la ética no fue un problema, ¿no? Y es lo que mencionamos también en el episodio de Ciencia Canalla. Sí. Como bien dijiste, hay que tomar en cuenta que pues, la edición genética de embriones humanos pues, conlleva riesgos que a lo mejor no son significativos, pero pues sí los desconocemos, ¿no? Genéticamente hay una probabilidad cuando estamos hablando de células no somáticas, pues de que estos genes modificados pues los heredes a la progenie, ¿no? Además, pues los estudios de largo plazo sobre los posibles efectos secundarios y las consecuencias médicas que pueden causar, pues genera muchísima preocupación, ¿no? Y desconfianza, sobre todo para el público que no está entrenado en estos menesteres. Y pues al final, pues las acciones del Dr. He fueron condenadas por las autoridades chinas, quienes iniciaron una investigación sobre su trabajo, y en 2019 fue condenado a 3 años de prisión por realizar prácticas médicas ilegales. Una vez más es importante mencionar la importancia de estos casos, de la necesidad de contar con un marco ético y legal claro, ¿no? En la investigación, sobre todo en la parte genética, ¿no? Totalmente. Y la edición del genoma humano, como lo dejamos en claro en el episodio anterior.
Oye, pero también pues la edición sobre la línea germinal pues se practica de forma rutinaria pues en la cría animal, ¿no? Sobre todo porque es la manera pues más fácil, más efectiva de crear animales modificados genéticamente y de hecho los métodos para inocular CRISPR en embriones de ratas se han ido perfeccionando pues a lo largo de estos últimos años. Pues sí, pero como regresaríamos a lo mejor al tema de eugenesia, pues realizar experimentos en embriones humanos alarma no solo por el miedo a que se introduzcan mutaciones heredables, sino también por las ramificaciones éticas, Claro. la tecnología, ¿no? Y Sí. que cómo podría alterar pues esto, el genoma humano durante generaciones futuras. Sí, este es un punto muy importante a considerar, Carlos. Este caso, la persecución y eh, pues la pertinencia, ¿no? De este investigador estuvo, la penitencia, perdón, de este investigador estuvo plenamente justificada, pero pues como vimos, lamentablemente no siempre es así, ¿no? Por un lado, pues tenemos casos de impunidad como los que acabamos de mencionar, como la de Mengele también, por otro lado, ¿no? Y por el otro, pues los casos de donde la justicia, pues sí alcanza al villano, ¿no? Y otros más donde los científicos son víctimas de los sistemas políticos y religiosos de algunos países como a lo mejor Corea del Norte, China, Rusia, incluso Turquía, ¿no? También, donde las restricciones en las prácticas científicas están relacionadas más bien pues con la adoración a estos líderes o regímenes, ¿no? Donde la libertad académica también puede estar sujeta a restricciones, como en Rusia, de hecho. O como en China también, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque han avanzado significativamente en la investigación científica, estos todavía pueden enfrentar cierta represión si sus investigaciones entran en conflicto con la narrativa oficial del gobierno, ¿no? Pues así es, Carlos. Y pues ya estamos llegando al final de este episodio. Pero pues antes de irnos, ¿qué conclusiones podríamos sacar al respecto? Pues una de las que podemos mencionar es que pues la persecución de los científicos a lo largo de la historia y hasta la actualidad a menudo han tenido que ver con las estructuras sociales, políticas y religiosas. Ya lo decíamos, las ideológicas, las asociaciones a valores, ¿no? Sí. Y de cómo está distribuido el Estado, o digo el poder dentro de un Estado determinado, ¿no? La historia ha mostrado repetidamente que las nuevas ideas científicas por lo regular, ¿no? Desafían las creencias y las estructuras de poder. También creo que es importante mencionar que pues, las persecuciones de estos mártires no siempre han sido pues por el simple hecho de llegar a descubrimientos importantes a lo largo de la historia, ¿no? Descubrimientos científicos, quiero decir. Pero lo que sí es que todos ellos han contribuido de alguna u otra manera al avance científico o social incluso. Sí, ya lo decíamos, ¿no? O sea, ya sea desde una perspectiva a lo mejor de aislar un compuesto que gracias a él podemos estudiarlo, o estudiar ciertas sustancias químicas, o los casos de Galilei. O que dejen un legado, ¿no? Un legado ético, un legado en prácticas profesionales, ¿no? Todo, o sea, todo va construyendo, todo va abonando a mejorar la ciencia y a perfeccionarla, ¿no? Es un hecho que cuando las restricciones gubernamentales o sociales limitan la capacidad de los científicos para explorar y comunicar nuevas ideas, pues se obstaculiza el progreso científico y la innovación. Pues definitivamente, pero en ocasiones, pues a pesar de la persecución, afortunadamente muchos científicos han logrado avanzar en sus campos, ¿no? Y cambiar la comprensión del mundo, ¿no? Estas persecuciones resaltan la importancia de fomentar un diálogo objetivo y abierto y constructivo entre la comunidad científica, la gente o la sociedad, ¿no? Y también las autoridades, sobre todo. Y aquí viene una parte importante, ¿no? Que es esto de la comprensión mutua, ¿no? O sea, de comprender mutuamente y de que exista una apertura, ¿no? Yo diría a lo mejor una mente abierta, hacia las nuevas ideas, ¿no? Que son esenciales para el progreso científico y también para el progreso social, ¿no? Porque hay que decirlo también, pues es difícil, y lo hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? Tratar de desligar a la ciencia y a las prácticas científicas de la política, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente, pues una depende directamente de la otra, ¿no? Sí, es difícil, o sea, como lo mencionábamos, a lo mejor existe, bueno, yo lo veo a lo mejor desde mi perspectiva quizá, a lo mejor en algunas ocasiones pensamos que es ciencia versus ideología, ¿no? Pero claro, la realidad es de que la ideología es algo enorme, que pues básicamente permite de alguna u otra manera que también la sociedad esté cohesionada y funcione, ¿no? Y ha permitido evolucionar a la ciencia al mismo tiempo. Claro, exactamente, ¿no? Hay ciertas ideologías que promueven el progreso científico, ¿no? Claro. Que lo apoyan. Claro, sí.
En resumen, creo que se puede decir que la persecución de estos científicos a lo largo de la historia, pues ha destacado varios desafíos persistentes, ¿no? Entre la innovación científica y las estructuras sociales y culturales, como lo que acabamos de comenzar. A lo mejor es un poco redundante, pero pues sí es algo importante y es importante que quede claro entre nuestra audiencia. Y precisamente es también importante reconocer y abordar estos desafíos para fomentar un entorno donde el conocimiento pueda prosperar y beneficiar a la sociedad pues en su conjunto, ¿no? Sí, y siguiendo esta reflexión, Carlos, precisamente, pues resalta la importancia, ¿no? De que siempre exista este trabajo valorativo que permita mejorar las prácticas científicas, siempre y cuando pues esté protegiendo la vida humana, ¿no? La ética. Lo que respecta a las relaciones entre el Estado y la ciencia y la sociedad, el diálogo, como dices, tiene que ser tripartita entre la construcción de una política científica que promueva la investigación y pues que busque siempre el beneficio social positivo, ¿no? Y pues aquí complementando, ¿no? Y que es a lo mejor parte de la actividad de este podcast, pues precisamente es un punto importante, pues la divulgación de la ciencia, ¿no? Pues es la que establece este puente, ¿no? Entre científicos y sociedad, ¿no? Va trayendo los conocimientos que se van generando a la sociedad, ¿no? Para que ésta conozca los últimos avances y sobre todo que se busca que se apropie el conocimiento, ¿no? Que lo conviertan suyo, ¿no? Y que entiendan el valor e impacto que tiene la ciencia en su día a día. Pues sí, Carlos, y así creo que es como llegamos al final de esta emisión. Esperamos que nuestro trabajo siga siendo de su agrado. Los esperamos la próxima semana. No olviden comentar y compartir. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios, compartan, síganos en todas nuestras redes sociales. Si no les gusta el podcast, pues compártanlo con alguien que crean que sí les puede gustar. Nos vemos hasta la próxima. Vívense sensacionalistas.